Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este 10º Congreso Internacional de las Buenas Prácticas con TIC. Hoy, en esta mesa redonda, vamos a hablar sobre las perspectivas de futuro con la tecnología educativa. Vamos a reunir diferentes voces desde personas que están actualmente estudiando en la universidad, recién salidas de la carrera, gente que se encuentra trabajando ya en este tema de la educación y manejando tecnología, para ver en qué situación nos estamos encontrando actualmente con la tecnología educativa. Es cierto que nos encontramos en un momento donde la educación está transformándose y la tecnología tiene gran culpa de ello. Estamos viviendo un momento donde todo se está mediando a través de la inteligencia artificial, entre otros muchos aspectos tecnológicos, que está cambiando la forma de aprendizaje y de enseñanza. Y es por eso por lo que hoy nos reunimos con diferentes voces para poder comentar y poder debatir sobre estas perspectivas de futuro y hacia dónde va dirigida esta nueva educación y tecnología que estamos viviendo. En concreto tenemos con nosotros a Cristina Ruiz. Cristina Ruiz es una estudiante de educación primaria, ya terminó la carrera en el año 2020 y acaba de empezar a trabajar en un colegio de Algeciras. Muy buenas y bienvenida, Cristina. Hola. Muy buenas. También tenemos con nosotros a Diana Pareja y es graduada en Pedagogía por la Universidad de Málaga en el año 2015 y actualmente trabaja como coordinadora en proyectos formativos en una empresa que está dedicada a la formación en la modalidad de teletrabajo. Muy buenas y bienvenidas, Diana. Muy buenas tardes. También tenemos con nosotros a Alba Caparrós, y que es actual estudiante de Magisterio de Educación Primaria en la Universidad de Málaga, y también queremos escuchar tu voz y tu opinión. Alba, bienvenida. Buenas tardes. Y también tenemos a Ana Berrocal, que trabaja también en sectores relacionados con la animación y que actualmente también se encuentra estudiando el último curso de la educación primaria. Entonces, queremos también escucharte, Ana. Hola, muchísimas gracias. Bienvenida. Bien, fijaos, en primer lugar, vamos en esta mesa redonda, tenemos como eje principal la tecnología educativa, pero vamos a hablar y a pensar en el futuro. Pero en primer lugar, vamos a ir un poco hacia el pasado. ¿Qué tecnologías han sido importantes en vuestro proceso de aprendizaje, en el estudio que habéis tenido y por qué? ¿No? Vamos a pensar en eso un poco antes de iniciar todo el tema del futuro. Por ejemplo, Cristina, ¿qué tecnología te ha marcado? Pues el PowerPoint. O sea, yo me he sacado la carrera básicamente haciendo esquemas con el PowerPoint, haciendo presentaciones con el PowerPoint, haciendo trabajos con el Word, al final el Office. Básicamente, yo le doy vuelta a esa pregunta y pienso que la única tecnología que he usado más es el PowerPoint. Vale, es cierto que, bueno, las presentaciones evolucionan, pero al fin y al cabo evolucionan en formato, evolucionan en estilo, pero oye, es una tecnología que también perdura, y aunque sea en distintos formatos. Y eso es, oye, también lo podemos tener en un futuro. Diana, ¿tú cómo ves? ¿Qué tecnología te ha marcado y cómo ves que esa tecnología que te marcó, cómo la ves en el presente? Pues, en mi caso, la tecnología que me ha ayudado siempre desde el proceso de la formación en la universidad, como tras él, tras la realización dentro de mi puesto de trabajo y de mi experiencia laboral, ha sido las que forman parte de las herramientas de diseño pedagógico, como puede ser Canva o cualquier otra herramienta. Me han ayudado bastante a la hora de diseñar procesos de aprendizaje a través de una metodología que sea más accesible para el alumnado y adaptando a las necesidades de cada público, de cada alumnado, tanto dentro de la formación permanente o como para niños y niñas dentro de actividades de ocio como pueden ser ludoteca, que también he trabajado durante 8 años. Genial, porque de hecho Canva está ya integrando tecnología de inteligencia artificial. Y quizá puede ser un buen momento, Diana, para introducirnos en inteligencia artificial. Hemos hablado un poco con Cristina y con Diana, bueno, aspectos de tecnología que nos han marcado. Pero Ana,
A ti, en referente a la Sí. inteligencia artificial, ¿cómo la ves? ¿Cómo crees que está cambiando la inteligencia artificial los procesos de aprendizaje actualmente como alumna y también como de los chicos y de las chicas que se encuentran en los colegios o en las universidades? Porque muchas veces la inteligencia artificial no se utiliza correctamente. Muchas veces esperamos que nos lo digan directamente sin tener pensamiento crítico, sin pensar. Y a lo mejor debemos de cambiar el enfoque de esa herramienta y enseñar bien al alumno a utilizarla. Vale, genial. Entonces, hablamos, y aquí introduzco ahora la pregunta aquí debajo en el banner, hablamos de ética sobre el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología en los procesos y entornos digitales de aprendizaje. ¿Cómo creéis que podemos enseñar a los chicos, a las chicas, esa ética, esas normas de uso? ¿Debe estar incluida en el currículo? ¿Debe ser parte que se enseña en casa? ¿O es tarea también del maestro o de la maestra? ¿Alba? Yo creo que realmente es una labor por parte de todos, porque, por ejemplo, en estas últimas prácticas que hemos realizado, sí que es verdad que tenían incorporada la inteligencia artificial para consultas, que tampoco lo veo muy bien porque al final no sé si es 100% fiable. Pero sí que es verdad que somos nosotros como docentes los que tenemos que enseñarles a ellos, en este caso, a contrastar la información que buscan y sobre todo en el caso de la ética, que es lo que estamos tratando, pues no sé, que sean honestos consigo mismos. Es decir, si te pregunto si has utilizado inteligencia artificial para buscar alguna información, pues que me lo comentes, ¿no? Claro, indudablemente, hace falta también enseñar y educar también en competencia digital y la ética digital también es necesaria. Y eso también, como dice Alba, pues es parte también del currículo. Pero ahora que estamos manejando un poco esas habilidades que también tienen que tener el alumnado, ¿qué creéis, en este caso, Cristina? ¿Qué habilidades crees que deben priorizar los estudiantes en este nuevo entorno digital? ¿Deben de priorizar saber utilizar la inteligencia artificial en un entorno seguro? ¿Deben de saber disponer de diferentes herramientas de inteligencia artificial? ¿O es a lo mejor mucho más importante que sepan utilizarla? Y sin más, no sé, te pregunto. Yo creo que ahora la inteligencia artificial está en un punto en el que, un punto difícil y que hay que enfocarlo bien. Yo creo que lo que le tendríamos que enseñar a los niños es que sean jueces a la hora de buscar información. Es decir, si utilizamos ChatGPT para buscar información, no le tenemos que dar 100% validez. Es como hacer una diferenciación. ChatGPT te puede ayudar porque sería un poco hipócrita decir, no uséis ChatGPT cuando yo lo he usado para las oposiciones. Entonces, sería interesante enseñarle a los niños y niñas a decir, vale, ChatGPT me ha dicho esto. Pero eso, ¿qué significa? Vamos a profundizar un poco más en lo que nos ha dicho. Está bien, está mal, porque ChatGPT puede decir cosas mal. Claro, entonces, indudablemente, el pensamiento crítico de los alumnos y las alumnas se tienen que trabajar de aquí en adelante y en esa perspectiva de futuro trabajando y utilizando tecnología, ¿no, Cristina? Sí. Pero ya no solo el pensamiento crítico con la tecnología, ya a nivel de todo. No hace falta trabajar el pensamiento crítico a través de la IA. Primero vamos a enseñarles a pensar de manera crítica y luego incorporamos la IA. Y Diana, ¿qué opinas sobre estas habilidades de futuro que tenemos que tener con los estudiantes? Es un poco lo que comentaba anteriormente la compañera. Creemos que cantidad es sinónimo de calidad y no es así. Podemos tener un banco de recursos de IA, como puede ser ChatGPT, Gemini o Copilot o muchísimos otros, pero no es solo el banco de recursos que nos proporciona para utilizar lo que nos da un buen conocimiento de ellos, sino también que se haga una correcta implementación de esos recursos. Podemos primero escuchar cuáles son las necesidades del alumnado, sus inquietudes, para qué quieren usar la IA,
qué contexto quieren darle, cuál es el conocimiento que quieren realmente alcanzar y después realizar una criba, una selección de cuáles son esas herramientas que pueden ayudar a que ese alumnado se sienta cómodo, se sienta motivado en ese proceso de indagación de aprendizaje. Y por supuesto, como comenta la compañera, también que se haga un pensamiento crítico y reflexivo, que se haga vivencial ese recurso. Ya tenemos un dato histórico, el caso de la IA no es algo innovador por sí solo, como un banco que nos responde a todo. En su momento teníamos Wikipedia cuando éramos más jóvenes en nuestro caso y también se utilizaba como un banco de antiguo diccionario online para poder tener cierta información que nos hacía falta, bien para elaborar trabajos académicos o laborales. En este caso, todo ha evolucionado en pasos asombrosos como ha hecho GPT o cualquier otro recurso de IA. Entonces, simplemente es tener claro que es un recurso que nos va a ayudar en cualquier proceso, pero también, por supuesto, que la última palabra, esa verificación es muy importante, la hagamos nosotros y nosotras. Y, por supuesto, también utilizar un ámbito colaborativo, es decir, no hacerlo de una manera individual. Si podemos trabajar la IA de una manera que se propicie el aprendizaje colaborativo y cooperativo entre el alumnado y entre cualquier ámbito profesional, creo que salimos ganando, siempre en beneficio. Indudablemente tenemos que controlar y tener ese juicio final sobre la inteligencia artificial. Y actualmente nos encontramos en un momento de cambio, de revolución completa, casi al mismo nivel de cuando apareció Internet. Pero, la inteligencia artificial está absolutamente transformando todo, no solamente la sociedad, sino también la educación. Pero sobre IA también hay mucho miedo. Hay miedo por parte de las familias, hay miedo por parte también de incluso de los docentes. El alumnado quizás es el que menos miedo tiene, pero ¿cómo afrontamos eso como docentes y cómo se lo podemos explicar a las familias? Esto es lo que nos va a venir en el futuro. Entornos de aprendizaje mediados con IA. Ana, pero ¿a qué hay que tener miedo? ¿Hay que tener miedo a algo? O quizá no, hay que tener miedo al uso de la tecnología con IA. Los docentes nos tenemos que ver asustados por este auge de la tecnología mediada por inteligencia artificial. O las familias también tienen mucho que ver ahí. Creo que el uso de las tecnologías le tenemos tanto miedo porque es algo que no tenemos tanto conocimiento. Si tuviésemos ese conocimiento, quizás si estudiásemos y hiciésemos talleres de cómo utilizarlas en clase, no solo como alumnados, sino como profesores, a lo mejor sí perderíamos un poco el miedo y podríamos mostrar a las familias que las tecnologías no son siempre malas, sino que también ayuda a conocer al alumnado, a facilitar las herramientas. Y por esa parte, a lo mejor sí le podemos enseñar a las familias que las tecnologías son buenas en las aulas. Claro, porque entiendo que no solamente es un trabajo nuestro el tratar con esos estudiantes a hacer un buen uso de la tecnología, sino también de la familia que en muchos casos desconocen el potencial que tiene la inteligencia artificial para el propio aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. Pero Alba, y en referente al profesorado, ¿vamos a dejar de servir o cómo ves tú nuestra posición con la inteligencia artificial? Eso es algo que ahora está está a la orden del día porque todo el mundo cree que la inteligencia artificial se va a llevar los trabajos de todo el mundo. Pero la verdad que yo no creo que el rol del profesor sea sustituible. Más que nada porque al final es lo que comentaba Cristi antes, tú tienes que hacer que ellos sean jueces y críticos con la información que están recibiendo. Es decir, está muy bien que busquen la información ChatGPT o en cualquier inteligencia artificial, pero después se trata de contrastarla y de hacer que ellos hagan un buen uso de ella. Para eso estamos nosotros y las familias, que tenemos que remar todos en la misma dirección. Creo que es muy importante eso que comentas, Alba, porque los docentes, al fin y al cabo, a pesar de que integremos la inteligencia artificial en nuestros procesos de enseñanza, tenemos que tener en cuenta
que hay algo que nunca va a tener esa inteligencia artificial, esa didáctica, ese sentido pedagógico y esa revisión que se le hace después, eso difícilmente lo van a integrar, porque no hablamos de sentimientos cuando utilizamos tecnología integrada por inteligencia artificial. No podemos mediar con el alumno a través de esa inteligencia artificial cara a cara, en vivo y en directo. Y eso me parece muy interesante lo que acabas de decir y me anima también a preguntarle a Cristina cómo ves, ahora que empiezas a trabajar en Algeciras, ¿cómo ves tu futuro integrando inteligencia artificial? ¿Vas a empezar a aplicarla ya de momento? ¿Has trabajado ya con inteligencia artificial? Cuéntame. ¿Integrarla en el aula, dices? ¿O en mi vida como profesora? En el aula. Del aula no creo que la aplique todavía porque en el cole que estoy hay muy pocos recursos y como tecnología no puedo usar básicamente con los niños porque hay una sala del futuro que todavía no he visto, una aula del futuro que todavía no he podido ver y luego los ordenadores que hay no funcionan, otros no encienden, los que encienden no tienen el wifi, de hecho hasta hace poco no tenía wifi en el cole. Entonces, lo veo complicado de momento, porque la tecnología está muy bien, pero hay muchas realidades en muchos sitios y hay muchos sitios que a día de hoy siguen sin tener nada tecnológico en el aula. De hecho, en este cole, primero y segundo no tienen ni ordenador, ni pantalla digital, ni nada de nada. Vale, entonces, oye, has tocado algunos temas que son muy importantes y eso es que estamos en una mesa redonda hablando de perspectivas de futuro y tenemos por ahí el posible aula del futuro. Tenemos que tener en cuenta también la gran brecha digital que es inevitable dejar de ver en muchísimos centros y en muchísimas universidades, institutos, colegios y que sigue existiendo porque vemos que la tecnología avanza pero la brecha digital en algunos casos no disminuye. Y es por eso por lo que ahora que ha comentado este tema de la brecha digital, vamos a dejar el aula del futuro hacia más adelante, que también me interesa mucho vuestra opinión. ¿Qué problemáticas estáis encontrando, Diana, a la hora de manejar inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología? ¿Qué dificultades estáis encontrando? Bueno, pues la realidad es que una de las opciones es que tenemos todas las opciones para utilizar IA a nuestro alcance, es decir, la accesibilidad está ahí, pero una cosa es la accesibilidad y otra cosa es realmente conocer lo que estás usando. Es decir, la formación al final toma un papel protagonista siempre. Necesitamos de esa formación para poder hacer un buen uso de la IA o de cualquier otro recurso, sea gamificación o cualquier metodología que queramos implementar en el aula o en cualquier otro proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la gran brecha que creo que tenemos que afrontar. No es solo el recurso material en sí, sino el que podamos tener una formación de calidad y una formación cercana y que se adecue también a nuestras necesidades para que podamos hacer un buen uso de ellas nosotros como profesionales y también a través de carácter personal. Creo que es importante. Sin lugar a dudas, la formación es clave y somos nosotros los docentes los que vamos a integrar esta inteligencia artificial, esta tecnología en los chicos y las chicas. Es por eso por lo que mencionas algo muy importante que es la competencia digital docente, pero ¿hacia dónde tiene que ir esta competencia digital docente? Ya sabéis que hay un marco de competencia digital docente, que los docentes se forman y acreditan ese nivel de competencia digital. Pero actualmente es real, se está formando en inteligencia artificial, o solamente nos quedamos en manejar esas herramientas, en utilizar ese Canva mediados por inteligencia artificial y ya. ¿Hacia dónde tiene que ir, Ana, esa competencia, como estudiante, hacia dónde tiene que ir esa competencia digital docente? ¿Dónde te quieres formar o hacia dónde quieres ir? Sí, creo que además
lo que es la relación con el profesorado y la tecnología, el alumnado ha cambiado bastante, porque el profesorado ya no es solo transmitir la información, sino que es un guía que orienta a que el alumnado aprenda las herramientas, los recursos digitales y lo sepan usar. No es simplemente saber utilizar el Canva, mostrarlo al alumnado y ya está, es poder crear herramientas y poderlas enseñar para que ellos la puedan utilizar. Genial. Al fin y al cabo, si un maestro sabe manejar esas herramientas, posiblemente pueda hacer que sus estudiantes puedan hacer uso de ellas. Entonces, al fin y al cabo, la formación también tiene que partir de una base también de competencia digital docente. Pero bueno, manejando y derivando el debate hacia una nueva perspectiva, porque había planteado Diana, había hablado de las aulas del futuro. Bueno, las aulas del futuro, hemos visto diferentes planos. Hay colegios que trabajan con aulas del futuro, zona de proyección, zona de trabajo en grupo, zona de grabación con cromas. Pero, ¿dónde está esa inteligencia artificial? ¿Cómo vemos ese aula del futuro? ¿Y cómo será, cómo veis un aula del futuro de aquí a 10 años? ¿Vamos a integrar tecnología educativa por todos lados? ¿Van a quedar aspectos tradicionales vigentes y seguirán en esa educación a 10 años vista? ¿Dónde queda todo eso? ¿Cómo veis las clases de, por ejemplo, Alba, cómo ves las clases de universidad ahora que estás cursando educación primaria? ¿Cómo la ves dentro de 10 años? Realmente no creo yo que vaya a haber muchísimo cambio, más que nada porque sí, la tecnología está muy bien, pero ya se está hablando de que una de dos, o hay que hacer un buen uso de ella o tratar de enseñar de manera correcta a cómo usarlas, o si no, no vamos a ningún sitio. Yo, por ejemplo, no creo que vaya a mejorar mucho la cosa de aquí a 10 años, sobre todo en el tema de las aulas de la universidad, puesto que la gran incorporación con los años ha sido el PowerPoint y a día de hoy se sigue usando el PowerPoint. Sí que es verdad que puedes ir viendo que se van implementando herramientas nuevas como son el Kahoot, el conocimiento de la inteligencia artificial como ChatGPT, que también se usa, Gemini, pero realmente no creo que el avance vaya a ser tan grande. Entonces, Alba, te pregunto de nuevo, ¿crees que va a seguir esa referencia en clase del docente con su PowerPoint? ¿O va a ser sustituido? ¿O crees que directamente va a estar mediada toda esa enseñanza a través de algún tipo de tecnología de inteligencia artificial? Te pregunto. Sustituto, no, yo creo que como he dicho antes, el rol del docente es que no creo que pueda llegar a sustituirse nunca. Sí que es verdad que se van a ver nuevos avances porque al final nosotros contamos con herramientas que hace años no teníamos, pero no creo que vaya a llegar al punto en el que nos pueda sustituir nada. Ni creo que vaya a avanzar tanto la cosa como eso para llegar al punto de ser sustituidos, no creo. Vale. Naturalmente, y aquí, a pesar de que actúe como moderador, bueno, mi opinión también es igual, es la misma. Creo que el docente nunca va a ser sustituido por la inteligencia artificial. El docente lleva intrínseca una serie de elementos y de herramientas fundamentales que nunca la va a incorporar, pero es fundamental también que sepa hacer uso de esas herramientas de IA, porque nos ayudan en cuestión burocrática, en procesos de enseñanza y también ayuda al alumnado. Hay que ver y saber ver ese potencial. Entonces, ahí es donde me quiero dirigir. Debemos saber utilizar la IA, pero ¿dónde vemos el potencial de la IA, Ana, de cara a hacer que nuestro alumnado aprenda? ¿Cuál es el potencial que tiene actualmente y va a tener en el futuro para que los estudiantes, sean de universidad, sea de primaria, de eso, aprendan? Y te pongo un ejemplo. La inteligencia artificial
está ayudando en muchísimos colegios a que alumnos extranjeros que no conocen el idioma, a través de ChatGPT, puedan tener una traducción inmediata y una retroalimentación inmediata y adaptativa en todo momento. Eso es un potencial Sí. en auge y fundamental. ¿Qué otra potencia le ves de cara a futuro a la inteligencia artificial? Bueno, al final hace que No pasa nada, Cristina, te pregunto, ¿qué a su potencial... dificultad, a Ah, lo disculpa. que necesite, es una herramienta para el profesorado a poder acercarnos más al alumnado, a sus dificultades, a poder adaptar, por ejemplo, si un niño necesita más esquemas, pues poder adaptarlo rápidamente para que poder enseñarlo visualmente, por ejemplo. Claro, porque entiendo que nombras adaptación del aprendizaje del alumnado a través de la inteligencia artificial y entramos también en términos tan importantes como el diseño universal del aprendizaje, donde la IA es capaz de personalizar también la forma de aprender de estos chicos y de estas chicas, o de cualquier estudiante, de cualquier tipo de edad. Cristina, aparte de poder traducir y darle una retroalimentación inmediata, aparte de atender a las necesidades del alumnado, ¿qué otro tipo de potencialidad ves a la inteligencia artificial de aquí en adelante? De aquí en adelante a la IA, es que yo creo que la IA está bien, pero la estamos utilizando como sustituta. Por ejemplo, lo de personalización del aprendizaje, la IA lo puede hacer, pero es que también lo puedo hacer yo. Pero claro, como estamos saturados, pues la IA nos facilita y lo hace más rápido, pero como mejor lo vamos a hacer nosotros. Entonces aquí sí creo que nos está sustituyendo un poco en ciertos aspectos de, no, la IA personaliza el aprendizaje de este alumno súper rápido. Pues claro que lo hace súper rápido, es una IA, pero que lo puede hacer otra persona especialista en ese aspecto y yo creo que lo va a hacer mejor. ¿Cuál es la perspectiva de la IA en educación? Pues ahora mismo yo no lo sé, porque yo ahora mismo la IA la uso para buscar, en vez de buscar en Google una pregunta, pues se la pregunto a la IA o de, oye, he escrito esto bien o ayúdame a buscar una palabra que no me acuerdo. Si yo me planteo cómo puedo integrar eso en mi clase y con mi alumnado, no lo sé. Pero quiero decir que a raíz de este debate, de esto que estáis hablando, de nos van a sustituir o no, hay un libro que me leí que era de un hombre que iba a un pueblo y que se encontraba con que había un colegio que lo dirigía un robot y que las familias estaban muy enfadadas porque los niños eran muy listos, pero por ejemplo iban al campo y no se quedaban a mirar el cielo porque la parte emocional no la estaba trabajando la IA. Y ya está. Me parece muy interesante eso que nombras sobre el apartado emocional, porque al fin y al cabo, justamente acaba de leer una frase de Enrique Sánchez donde en su libro Pedagogía vía Twitter recogía que, bueno, que es muy importante enseñar matemáticas, es muy importante enseñar lengua, pero la inteligencia emocional en el currículo tiene que ser fundamental, porque al fin y al cabo no podemos olvidarnos de que el alumnado tiene que tener bienestar social y también mental en los coles. Y eso a la IA quizá le cuesta también entenderlo, integrarlo. Pero Diana, yo te quería también preguntar a ti, que te dedicas también a esa formación, ¿no?, en teletrabajo. ¿Cómo estás utilizando la IA? O mejor dicho, ¿qué potencial le ves a la IA que te está ayudando en el trabajo que estás haciendo y también, por tanto, con tus alumnos y con tus alumnas? Pues en este caso la IA es un recurso más como el que utilizamos, como puede ser cualquier otro dentro de el diseño pedagógico, dentro de la mejora continua de la formación, que es un aspecto muy importante a nivel pedagógico, que podemos ayudar en cualquier proceso formativo, pero por supuesto no deja de ser un recurso y ese recurso lo implemento a la hora de, como decía la compañera, para poder hacer un correcto uso de la comunicación o querer expresar de una manera concreta un determinado mensaje,
Para esas situaciones podemos utilizar la IA, igual que para muchas otras, para esquematizar un trabajo, pero al fin de cuentas la verificación es nuestra, la reflexión, la última visualización de ese esquema, esta parte no me gusta, la sustituyo por esta otra que sí me gusta, que es mío de mi cosecha. Al final es hacer tuyo ese trabajo que es tuyo, que no deja de ser tuyo, pero sí es verdad que utilizamos esa ayuda. Siempre, como comentaba también la compañera, cualquier proceso de aprendizaje es al final aprendizaje porque hay una emoción detrás, como siempre me ha comentado uno de los profesores que impartió clase en la UMA mientras yo estaba como alumna, ¿no? Y es verdad que en cualquier proceso educativo, si la motivación no existe, si la educación no existe, ese aprendizaje se va a olvidar, no va a ser significativo, va a quedar anclado en un proceso y en un tiempo y no lo vamos a volver o va a volver en otro momento, pero no hay algo que lo arraigue. Es como cuando vemos películas como puede ser El Club de los Poetas Muertos, El Maestro que prometió no es mar o tantísimas otras. Se me viene a la cabeza también El Médico. Son películas que muestran cómo el aprendizaje es tan importante porque realmente nos refuerza un carácter emocional, una motivación y luchamos por esa ilusión que queremos llevar a cabo, ya sea a nivel educativo, a nivel personal o cualquier otra característica. Me han encantado esas referencias que has incluido, Diana, y me ha venido a la cabeza la cita de Ken Robinson, el profesor, que decía que todo tiene que estar mediado por pasión. El aprendizaje tiene que estar mediado por pasión y tenemos que ser capaces de integrar esa pasión en el uso también de la tecnología. Es difícil que la inteligencia artificial pueda transmitir esa pasión, pero ahí estamos nosotros y es esa parte que quizá la IA de cara al futuro no tenemos claro cómo lo puede llegar a conseguir, pero hoy día somos totalmente fundamentales en la IA, porque en educación se necesita pasión y eso actualmente y en esa perspectiva de futuro somos nosotros los grandes causantes y sobre todo los que somos los que fabricamos esa pasión tan importante en todo el ámbito educativo. Fijaos, llegados a este momento de esta mesa redonda, quiero lanzaros una pregunta a cada una de vosotras para que tengáis una respuesta muy breve y también muy rápida. Quiero saber qué se os viene a la cabeza cuando os diga inteligencia artificial, pero siempre relacionada con el ámbito de la educación. A mí personalmente, y empiezo yo, para que tengáis 5 segundos más de pensamiento, a mí se me viene a la cabeza personalización. Cristina, inteligencia artificial en educación, ¿qué se te viene a la cabeza? Ahí no sé, que facilita las cosas, el tiempo, que me ahorra tiempo. Economiza, Eso. naturalmente. Con economiza y eficacia también puede ser interesante, ¿no? Diana, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Inteligencia artificial en educación? Pues un apoyo, una ayuda. Es Oye, ayuda. para nosotros, para nivel educativo, ayuda. Y Ana, ¿qué se te viene a la cabeza a ti? Creador, porque al final Creador. ayuda a crear, sí, a crear. A lo mejor tú puedes dar una ayuda, puedes poner una idea, perdón, y la inteligencia artificial a lo mejor te hace un mundo con esa simple idea. Genial. Y Alba, ¿y a ti qué se te viene a la cabeza? Yo pienso igual que Diana, básicamente ayuda, porque a veces tenemos tantos pensamientos, tantas ideas agolpadas que no sabemos cómo llevarlas a cabo. Entonces, si se las plasmas a la inteligencia, quizás te dé un poco un norte de por dónde lleva esa idea. Y llegados a este punto también, una vez que tenemos claro y hemos definido un poco, al fin y al cabo son ideas y son referencias que tenemos de la inteligencia artificial y que plantan y
siembran las bases de la actualidad, es una herramienta que economiza muchísimo el tiempo, que personaliza el aprendizaje del alumnado. A mí se me ocurre también que proporciona una retroalimentación a tiempo real, y es sobre eso lo que os quería preguntar, porque a veces los docentes nos vemos saturados muchas veces a la hora de dar un feedback al alumnado, de atender a todo el alumnado en el mismo momento, a corregir, a darle propuestas de mejora, a realizar una evaluación formativa sobre todo lo que necesita y todo lo que necesita mejorar y cómo eso lo puede solventar. Y ahí creo yo que la inteligencia artificial, desde ya y de cara al futuro, está teniendo un papel, bueno, desde mi punto de vista, asombroso y muy relevante. Porque en momentos el alumnado puede ver y puede saber su calificación, puede saber en qué está fallando y puede ver corregidos textos, faltas de ortografía. ¿Cómo veis ese aspecto? ¿Cómo veis la evaluación y la retroalimentación? Ese feedback que quizás es de lo más importante en el ámbito educativo, porque es ahí donde surge la chispa, surge el aprendizaje. ¿Cómo veis la evaluación y ese feedback mediado por inteligencia artificial? ¿Nos va a ayudar? ¿Va a mejorar? ¿Va a ser un obstáculo? Cristina, comienzo por ti. Evidentemente, sí nos va a ayudar, pero eso mismo lo puede hacer 2 profesores. O sea, en vez de un profesor por aula, 2 profesores. Y así el aprendizaje va a estar muchísimo más personalizado. Evidentemente, entiendo que tiremos por la IA porque es mucho más económica. Pero al final, eso de una personalización, un feedback inmediato, es que a veces nos vemos saturados, todo eso viene de problemas que son las clases saturadas, que hay un profesor para 35 alumnos, 30, entonces todo viene de ahí y claro que la IA pues está solventando estos problemas porque nos está ayudando a que un profesor pueda hacerse cargo de 30 alumnos sin problema, porque se apoya en la IA, pero que se podría apoyar en un compañero que viniera también a su clase. Es cierto que hay también brechas que, bueno, la IA a veces tiene poco que hacer. Temas ahí son muy comentados, ¿no? Las ratios, esa brecha digital, que a veces la IA tiene poco por donde actuar. Pero bueno, siguiendo por Diana, ¿cómo actúa desde tu punto de vista la IA en la evaluación? Pues desde mi punto de vista veo que como pro tiene la IA esa inmediatez y por supuesto ese banco histórico de recursos de la que dispone. Pero una cosa que no tiene la IA y sí tiene el docente es humildad y tiempo. Es necesario tener reflexión, o sea, hacer una buena reflexión sobre un feedback para aportar al alumnado o para aportarnos a nosotros mismos, autocríticos y a cualquier compañero o compañera con tiempo y con aprendizaje sobre la temática. La IA tiene respuesta para todo. Una persona no tiene por qué tener respuesta para todo en el mismo momento. Necesitamos tiempo, necesitamos humildad, saber decir, en este momento no te puedo dar una respuesta, déjame que indague, déjame que investigue y mañana te lo traigo. Y eso también es necesario en la educación. No todo es inmediato, es imposible. Tenemos que recordar que todo tiene un proceso educativo y que no podemos hacer de cualquier aprendizaje algo inmediato porque estaríamos faltando a la verdad. Qué interesante eso que nombras sobre la humildad del docente, y es que al fin y al cabo apelas a la naturaleza de lo que somos, de personas también imperfectas, que a veces no lo sabemos todo y que la IA muchas veces tampoco lo sabe todo. Entonces, me ha gustado mucho esa intervención. Ana, ¿qué opinas sobre la evaluación mediada por IA? Pues creo que es una manera de facilitárnosla con la IA, pero al final el docente es el que tiene la última palabra y no es solo la IA. Al final nosotros somos los que vamos a decir, pues esto, pues tiene razón en esto, pero creo pues este alumnado, porque tú conoces a tu alumnado, entonces tú al final vas a decir,
este niño o este pequeño no puede ahora mismo tener esta información por su proceso porque no puede y al final es también adaptarlo a eso, la evaluación nos ayuda, pues claro que nos ayuda, pero hay que ser realista después en tu aula. Claro, porque entiendo que, aunque es cierto que la IA se puede personalizar y muchísimo, se le puede ir entrenando, hay aspectos que también se le pueden escapar, como el estado anímico, como ese feedback que uno siente cara a cara en el día a día, que eso también importa a la hora de evaluar y a tener en cuenta las necesidades de cualquier estudiante. Y tú, Alba, ¿qué opinas sobre la evaluación mediada por IA? ¿Cómo la vamos a tener? Yo creo que es una ayuda, sí, pero creo que solamente en el ámbito académico, es decir, puedes darle un feedback respecto a qué errores ha tenido en un examen, por ejemplo, pero creo que aunque sea mucho trabajo, es súper necesario dar un feedback a tu alumno, más que nada porque tú conoces los procesos de ese alumno, sabes dónde se ha esforzado más o dónde se ha esforzado menos, entonces no creo que la IA sea capaz de decirte eso. También estoy de acuerdo con Cristina cuando ha dicho lo de que es necesario dos profesores, más que nada porque eso, por ejemplo, lo he experimentado yo en un aula Montessori, sí que había feedback para todos los alumnos habiendo dos profesores. Y yo creo que, a ver, sería lo suyo. Y eso me hace formular la siguiente pregunta. Y llegado a este momento, os pido que imaginéis, que fantaseéis un poco sobre, al fin y al cabo, el título de esta mesa redonda. Perspectiva de futuro sobre tecnología educativa. Eh, ¿Qué cambios o qué mejoras os gustaría ver en el futuro con respecto a la tecnología educativa? Sea tan descabellada como la penséis. Realmente en tecnología estamos viendo que cuestiones muy descabelladas están sucediendo. Antes no podíamos imaginar que podíamos redactar un texto en cuestión de segundos, una programación, un- tomar notas de un claustro o de cualquier otro aspecto en cuestión en tiempo real. Eso antes era una fantasía. Pero, ¿y la fantasía del futuro? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué mejoras podemos ver o cómo podemos fantasear con la IA? Pregunto. Cristina. Es una pregunta complicada. Te dejo, si quieres, unos No, segundos no, de reflexión. lo que yo creo que probablemente ocurra en algún momento es que la IA se humanice de un robot que ya pues él esté con nosotros en el claustro, esté en nuestra clase y que él sea la IA y él haga cosas y se mueva y haga de otro Claro, profesor. quizá a lo mejor eso puede ser interesante porque hablabas tú del segundo profesor en el aula, que también eso bueno, da lugar a una gran cantidad de coste y que no es fácil tener dos profesores en el aula. Quizá, bueno, esa fantasía de la IA es que venga un robot a clase y que inmediatamente, bueno, aunque no sustituya al profesor, ya tenemos claro que eso hay cuestiones que no va a ser capaz de hacerlo, pero oye, sí puede quizá el alumno hacerle preguntas, que esté por ahí en clase, que oye, actualmente no estamos tan alejados de eso, porque en las aulas ya hay centros donde tienen un rincón de tecnología, donde el alumnado se levanta y hace preguntas al ordenador. Oye, solo falta que ese ordenador empiece a andar, pero no lo veo tan lejos, Cristina. Y tú, Diana, ¿cómo lo ves? ¿En qué fantasías? ¿Cuál es tu fantasía? Pues mi fantasía sería que la IA ayudase a que los entornos educativos sean lo más inclusivos posible. Es decir, que la IA vaya por ese derrotero de valores y ética profesional que ayude realmente a que el alumnado se vea eh, dentro de un equipo, que no se visualice las dificultades, porque ya esas dificultades ya hayan sido cubiertas por esa IA o de alguna manera puedan ser cubiertas por el grupo clase que les esté acompañando. Al final, que cualquier proceso de aprendizaje
tenga esa herramienta como es la IA de una manera más humanizadora, por decirlo de alguna forma, o social, para que realmente la IA sea tomado como un proceso innovador, es decir, que haya un objetivo que esté cumpliéndose. Atender a todo el alumnado es fundamental, que atender a los principios de inclusión y de normalización social escolar, y la IA puede actuar muchísimo en eso y ya está actuando sin lugar a dudas. Pero Ana, ¿cuál es tu fantasía sobre la IA? Mira, por desgracia, no se puede ver a dos profesores en un mismo aula. Me encantaría, pero es muy complicado. Pero es verdad que las guías al final nos ayudan a ajustar el nivel Disculpa, Ana, que te escuchamos un poco robotizada. Vamos a darle la palabra a Alba, a ver si podemos recuperarte un poco, porque te vemos un poco congelada, ¿vale? Y mientras tanto, pues lo recuperamos. Alba, ¿cuál es tu fantasía sobre la IA? Yo es que no creo que pueda añadir mucho más a lo que han comentado mis compañeras, básicamente porque lo que han comentado sería súper ideal. Pero sí que es verdad que estamos llegando a unos puntos que, como has comentado antes, hace unos años no nos imaginábamos lo que íbamos a tener hoy. Es más, a día de hoy, a veces, si te lo planteas, siguen siendo un poco impensables. Entonces, la verdad es que no sé hasta qué punto vamos a llegar. Está claro que estamos aquí hoy no para predecir con exactitud el futuro, y es por eso por lo que os hacía la pregunta. Es difícil saber hacia dónde va a ir la IA, pero bueno, ya os quiero hacer dos preguntas más muy sencillas para ir terminando este debate. Y en primer lugar, quiero hablaros del aspecto también de las familias, porque hemos tocado la formación docente, hemos hablado del alumnado. ¿Cómo veis el tratamiento de las familias con la IA de cara a sus hijos? Hay familias que actualmente se encuentran totalmente negacionistas al uso de las pantallas, al uso de la inteligencia artificial, a mediar el aprendizaje por otro modelo. ¿Cómo veis esto de cara a un futuro? ¿Cómo se puede hacer que las familias, bueno, o no que mejoren, pero que acepten o que medien en ese uso de la inteligencia artificial, que ya se está comprobando que mejora los procesos de aprendizaje de sus hijos y de sus hijas? ¿Por qué no utilizarlas para ayudar a sus hijos? ¿Cómo veis ese aspecto? Le pregunto, empezamos por Ana, que está de vuelta. ¿Cómo veis el papel de la familia en el aprendizaje de sus hijos y sus hijas integrado por inteligencia artificial? Es muy complicado porque al final muchas veces no se tiene conocimiento de cómo se usan. Pero bueno, al final así los profesores también ayudan a esa relación y pueden enseñarle herramientas, aunque sea por Gmail o como sea, cómo pueden utilizar para ayudar a sus hijos para poder que aprendan una herramienta o que aprendan unos conocimientos de una manera u otra. Porque al final las Fantástico. relaciones familia y profesora es súper mega importante, y incluso con estas eh, simples conocimientos de IA o de inteligencia artificial o lo que estemos trabajando en el día a día, se puede enseñar también a las familias para que lo puedan implementar también en las casas. Es parte del futuro, inevitablemente. Las familias también usan inteligencia artificial. Es parte de la actualidad y del futuro. Y eso irremediablemente mejora también y afecta a sus hijos y a sus hijas. Cristina, ¿qué opinas del papel de las familias con inteligencia artificial? Yo creo que es una cosa generacional. Por ejemplo, los actuales padres son como mis padres, que apareció un ordenador en la casa y realmente yo aprendí a usarlo antes que ellos. Probablemente los hijos de estas nuevas familias aprendan a usar la IA antes que ellos. Y encima, estas familias están oyendo constantemente en la tele la IA, los peligros que tiene. Entonces,
esta generación de familias de padre y madre lo veo complicado, pero la nueva generación, es decir, los alumnos y alumnas que están actualmente, si se les enseña a usar la IA, muy probablemente cuando ellos tengan hijos, sí que incorporen la IA en su modo de vida y venga, vamos a utilizarla para aprender. Pero ahora estamos en este proceso de cambio que ya lo vivieron nuestros padres y al final es un proceso lento, pero que en algún momento llegará. Pero ahora yo creo que es complicado. Generacional. Oye, muy interesante. Diana, ¿cuál es tu visión? Pues también opino como mi compañera en este caso, no podemos olvidar que si queremos un proceso de comunidad, de que todos y todos rememos en este proceso de implementación de la IA en procesos educativos, rememos en la misma dirección. Si somos una comunidad, como es profesorado, el hogar del alumnado y el propio alumnado, tenemos que implicarlos en ese proceso, que sea totalmente vivencial y que sea realmente se ajuste a esas necesidades. Pongo un ejemplo, mi madre ahora mismo está realizando un curso de competencias digitales y su necesidad es saber si puede tomarse un medicamento o no porque es alérgica a la penicilina. Entonces lo pregunta a la guía le dice que no puede tomarlo y ella, la verificación que hace es leer el prospecto. Es decir, puedes tener una primera información inmediata, que es para lo que sirve la IA, tener una primera información inmediata, pero luego tú como persona reflexiva y crítica debes de comprobar si esa información es correcta o no. ¿Dónde? En fuentes que sean totalmente fiables, como es el caso de un medicamento, un prospecto o como puede ser un profesional médico. Y en el caso de la educación, y desde lo mismo, un profesional, en este caso docente o dentro del ámbito educativo. Genial, y es que tenemos que dar esa última visión a pesar de utilizar la IA. Y Alba, ¿cómo ves por último ya la cuestión de las familias con respecto a la IA? Yo creo que básicamente lo que causa el miedo es la desinformación. Como ha dicho Critzi, es generacional y yo creo que los niños que van naciendo ahora, los más pequeños ahora, son más conscientes de lo que tienen que los propios padres. Entonces yo creo que es una cuestión de formarse en lo que es este ámbito más que nada porque yo creo que ha venido para quedarse y es algo que va a continuar avanzando. Y por último, Ana, ¿tu visión? La que he comentado antes, que al final hay Perfecto. que remar, hay que también enseñarle a las familias cómo se pueden utilizar. Genial. Pues mirad, al fin y al cabo ha sido muy enriquecedor escuchar miradas tan distintas, desde la innovación tecnológica hasta las preocupaciones éticas y sociales. Y esa diversidad que habéis planteado refleja la complejidad del futuro que tenemos por delante. No se trata de adivinar qué pasará ni de decidir cómo queremos que la tecnología contribuya a una educación más inclusiva, creativa y transformadora. Queremos decidirlo, queremos ver cómo esa inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la educación. Naturalmente, sin tener esa actitud total frente al futuro que nos viene. Gracias a todos y a todas por compartir vuestra opinión, vuestra visión y vuestra experiencia. Y gracias a todos los que habéis estado también ahí en el chat, en este 10º Congreso Internacional de las Buenas Prácticas con las TIC. Y yo quiero terminar, aparte de agradeceros este ratito, dejando como frase y como anécdota que el futuro de la educación no está escrito. Y es de eso de lo que trata nuestra mesa redonda. La perspectiva de la futura de la tecnología educativa no está escrita hacia el futuro. Pero lo que estamos construyendo hoy lo estamos construyendo juntos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer y nos vemos por otros entornos. Así que gracias a todos y chao.